poloné todo lo que me entré, pues. Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era el lazo, expliqué. De tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Mi nombre es María Belmar, tengo 27 años, soy venezolana y actualmente vivo en Venezuela. Bueno, mi historia o mi vida inició en una familia católica, pero no practicante. Tengo 2 hermanos, somos 3 hijos. Mis papás están casados ya desde hace 32 años. Y bueno, generalmente mi infancia fue una infancia muy, sí, de familia. Tengo muchos recuerdos de amor, gracias a Dios, de mi familia, aunque no eran practicantes. Fueron muy amorosos mis papás, muy dedicados a nosotros. Entonces tengo muchos recuerdos de mi infancia lindos. También siempre fui como muy alegre durante toda mi infancia. En la escuela siempre fui muy líder, muy chispa. Y bueno, siempre fui como, sí, líder de alguna manera. Entonces tenía muchos amigos durante mi infancia y una relación con Dios normal, o sea, como que no muy cercana. Sabía que había que rezar, hice los sacramentos porque estudié en colegio católico, pero no era como esa unión con Dios porque no me lo enseñaron tampoco desde pequeña. De pronto un Padre Nuestro, una Ave María, pero no era algo frecuente. Hice mi primera comunión y todo, pero como un evento más, o sea, como un evento social, me hicieron hasta fiesta y eso era lo que uno esperaba. No tenía realmente conciencia de lo que era Dios. Ya como en mi adolescencia, también un Dios distante, y yo siento que igual por los principios y valores que me implementó mi familia, aunque no eran muy practicantes, pues mis papás, mi mamá sobre todo viene de familia católica practicante. Entonces los principios siempre fueron católicos. O sea, mi mamá recuerdo que desde niña me enseñó cómo a cuidarme, a darme a respetar, el valor. Recuerdo cuando tenía 15 años una conversación con ella que fue muy significativa para mí, porque ella me dijo, ahorita estás en la etapa más linda, van a venir muchos como que a buscarte, a enamorarte y todo, pero recuerdo muy claro que me dijo, la virginidad es algo para alguien que te ame. Y eso me quedó marcado siempre como que en mi adolescencia. Y era como que no, eso es para alguien que me ame. Ya no me habló del matrimonio, pero me implementó, o sea, como que me dejó eso. Y yo sé que venía de Dios, porque de alguna manera fue lo que me preservó durante ya el resto de mi vida, la universidad y todo. Entonces siempre me quedó en mi corazón y vivía mi juventud sanamente, disfrutaba también mucho, siempre alegre, pero no me dejaba como que arrastrar de pronto por las malas amistades, ni por los vicios, ni nada de eso. Yo iba con mis amigos a celebrar o a fiestas, pero yo no bebía ni nada, o sea, era como que sana. De alguna manera sana, pero igual sin Dios. Y aunque no bebía, pues otros pecados, claro que sí, en mi vida. Recuerdo que también de pronto tenía un carácter fuerte, y siempre era muy imponente con mis amigos, era muy imponente, en la escuela era como imponente siempre, lo que yo decía, lo que yo quería y todo. Pero bueno, de alguna manera me salvaba el hecho de ser como muy alegre, porque eso hacía que no se alejaran del todo mis amistades. Y como tal, bueno, el colegio y el bachillerato fue muy sano, de verdad lo disfruté muchísimo, tuve muy buenas amistades que todavía conservo. Pero ya cuando inicia el proceso de la universidad, bueno, recuerdo también que a los 13 años, 14 años, mi abuelo muere. Y para mí eso fue como la ruptura con Dios también. Porque cuando mi abuelo muere, fue como que, ¿por qué? O sea, no entendía por qué. Y eso yo recuerdo que fue tan fuerte que yo no quería ni despertarme. O sea, como me despertaba y yo no quería vivir. Sobre todo porque en ese periodo, cuando mi abuelo muere, antes de que muriera, yo estaba muy amigos y no, nada de familia. O sea, como que, no, abuelo no, mi abuelo vivía en un sector, allá le llaman barrios, los sectores más bajos, o sea, como que de bajos recursos. Y allá no había internet ni nada, entonces a mí no me gustaba ir, yo quería estar con mis amigos y como que empecé de alguna manera a no dejarme amar por él. O sea, él siempre quería estar con uno, pero yo quería estar con mis amigos. Entonces, claro, cuando muere, era como que ya no tengo oportunidad de amarlo. Y me dio durísimo que yo peleaba con Dios. O sea, yo decía, ¿por qué? Yo recuerdo ese momento que me empecé a enfrentar cuando me dijeron, murió.
porque de paso, cuando me avisaron que le había dado un infarto, yo recé como nunca en mi vida. O sea, yo rezaba como que, Diosito, por favor, sálvalo, sálvalo, que no le pase nada, que lleguemos y esté bien. O sea, como que yo no había rezado nunca como recé en ese momento. Y cuando llegué y dijeron que se murió, fue como que tú no existes. O sea, fue una decepción para mí de Dios. Y empecé a cuestionarle. Yo recuerdo que miraba al cielo y yo decía, tú no puedes existir si eres malo, malo. O sea, como que me quitaste a mi abuelo. Y ya no tenía oportunidad, pero obviamente eso estaba asociado, lo entiendo con el tiempo, era que no lo había amado. O sea, como que había desaprovechado muchas oportunidades para amar y sentía culpa. O sea, como que ya no lo puedo abrazar, ya no le puedo decir que también lo amo. Y él era siempre amor conmigo, siempre. O sea, como que era su niña, la nieta pequeña, soy la menor, la nieta chiquita. Y entonces se me quebró esa imagen de Dios y ya, si de pronto ya no oraba, en ese momento menos. O sea, ya empecé a sentir como rabia hacia él. Y bueno, viví mi adolescencia así como que de pronto entendía que sí existía, pero yo veía un crucifijo y yo decía, tú no puedes existir. O sea, es que no puede ser malo porque te llevaste a mi abuelo. Y empecé a romper como la relación con Dios y eso me distanció mucho de él. Entonces, bueno, ya luego me terminó mi bachillerato, bien. Y cuando me graduó, empiezo a estudiar sociología. Mi familia, pues siempre, desde que empezó el gobierno de Chávez en Venezuela, ellos siempre lo apoyaron y yo crecí como que con eso, bueno, no, sí, las cosas buenas que hacían, ayudaban a la gente, a los pobres y todo, y en casa de mi abuela se implementó las misiones, o sea, ahí daban comida para un montón de gente, había un médico cubano y todo, entonces claro, uno pensaba como que, ay, ayudan al pobre, qué bueno. Y empiezo sociología y eso, o sea, como que en mí entró el tema político demasiado, o sea, fue algo que no sé, era una fuerza, una cosa que aparte en la carrera desde que inicia el propedéutico era todo en contra del capitalismo, lo malo que era el capitalismo, todo malo, 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 malo. Entonces claro, yo me empecé a formar, empecé a estudiar, a participar en la parte política de la universidad, estudiaba en la Universidad Central de Venezuela y de por sí es muy política. Entonces me metí en los grupos de estudiantiles y todo y empecé como que a tener una fuerza por eso, o sea, yo de verdad pensaba que era el camino, o sea, como que la justicia social. Y aparte de lo que tú recibes en el estudio o en las clases y todo, te lo fomenta. O sea, esto sí es cierto. Entonces empecé como ese camino político a reunirme con los muchachos de la universidad. Yo recuerdo que hacíamos debates, íbamos, sí, como que a todo lo de la política y apoyando obviamente el gobierno, ¿no? Y de eso, incluso yo recuerdo que perdí materia, o sea, como que, porque no estaba tanto en temas políticos que te salías de clase por todo el tema político y sentía que era lo justo, como que ya ahí, como no había Dios, o sea, como que para mí Dios tenía como esa relación rota con él, eso empezó a convertirse como en mi Dios, o sea, como en mi razón, en mi sentido de vida. Hay que luchar por la justicia social, por el bien común, por todo eso. Y obvio que ahí también en la carrera pues uno lee el marxismo y todas esas cosas y te fortalece eso. Entonces, bueno, pasaron muchísimas cosas durante el estudio. Yo recuerdo conflictos ya como que sociales o de pronto enfrentamientos, porque eso generó. La política en nuestro país fue como una guerra. Éramos como los que apoyan a Chávez y los que no. Y los que no lo apoyan, entonces son nuestros enemigos. Y eso era un conflicto, o sea, como que yo recuerdo que era un conflicto porque incluso en mi familia también pasaba. Era como un choque de que si este no apoya, allá le decían escuálidos a los opositores. Entonces uno era con los escuálidos nada, o sea, era como una guerra. Y familia. Sí, igual viceversa también, o sea, como que realmente yo creo que fue como el discurso y todo lo que manejaban políticamente los políticos que generó como un odio entre nosotros, o sea, y éramos todos hermanos venezolanos, compatriotas, pero entonces fue una dificultad fuerte unos con otros. Yo recuerdo que incluso cuando yo manifestaba de pronto en mis redes sociales, también mis amigos me atacaban, pero yo también atacaba, o sea, como que era un conflicto, era algo de verdad fuerte, una guerra, que se rompieron hasta amistades a través de la política. Entonces, claro, también lo había experimentado en mi familia, por eso como que esa unión que tenían con la ideología podía romper cualquier relación, o sea, como que de primos, de lo que sea, cualquier relación.
Pero con el tiempo, bueno, ya actualmente eso ha apaciguado, pues, pero en ese tiempo fue muy fuerte. Y bueno, ya empecé entonces, empecé como que en la universidad, todo el camino político. Y de verdad yo sentía que eso era mi sentido de vida, como que luchar por la justicia social. O sea, como que sí, es verdad, el capitalismo es malo y uno siente en el interior de que es una causa justa, y como joven tú quieres tener sentido, o sea, como que tu vida no pase como si nada, quieres hacer algo bueno. Y yo veía que era la opción, o sea, porque no, de Dios nada, y de iglesia eso fue otra cosa. Con la iglesia fue el opio del pueblo, como que los adoctrinan, obvio uno decía las riquezas del Vaticano, con eso pudieran ayudar a mucha gente, o sea, como que todo eso estaba en mí, y obvio menos iba a buscar la fe, porque ya yo tenía mi fe en un ideal, o sea, como que eso era la única solución. Empiezo la carrera, sigo la carrera, ¿no? Y ya como estaba como en el cuarto semestre más o menos, viví el retiro de conversión. ¿Quién te invitó al retiro? Mi hermana. Entonces, mi hermana empezó, ella estudiaba también sociología, pero ella es mayor. Y ella vivió el retiro y cambió. O sea, como que ya no le importaban los chismes ni nada. O sea, como que empezó a rezar y ya ella también por la sociología no estaba tan metida en la política, pero sí estaba como distanciada un poco de Dios, aunque ella siempre fue más espiritual, pero estaba como distanciada. Y yo veo que ya empieza como que a vivir esa fe, empieza a vivir la fe y todo. Y luego me empiezan a invitar a que vaya a retiro, a que vaya a retiro. Realmente yo no quería porque decía, ay, a mí, o sea, ¿qué es eso? Eso los adoctrinan. Ya mi hermano también había ido y estaba como misionero y consagrándose. Y yo recuerdo que debatíamos porque él me decía como que, hermana, es que el comunismo, es que tal cosa. Y yo, ay, ya, ¿tú crees en la Biblia que le escribieron hombres? Yo creo en Marx, también es un hombre. O sea, como que ya, yo creo en eso. Y siempre peleaba con él en religión y política. Entonces, bueno, él oraba de verdad, mi hermano oraba por nosotras. Y una tía también muy católica, yo creo que somos fruto de eso, de la oración. Entonces, bueno, mi hermana va a retiro, viene toda diferente, cambiada y tal, y me invita a mí. Pasaron como 2 meses o 1 mes, no sé, y yo voy, pero realmente porque tenía como un despecho. O sea, como que estaba viviendo un despecho y yo, bueno, sí necesito despejarme, voy a ir ahí. Y recuerdo que una prima me dijo, tú vas a ir ahí y vas a salir como ellos. Y yo, a mí nadie me cambia mi ideal, nadie. O sea, yo estoy convencida, yo no creo en la iglesia, no sé qué, pero voy como porque dicen que es lindo. Y ya habían ido varios de mi familia y decían que era algo muy lindo. Entonces fui. Y la verdad fue muy impactante para mí. O sea, como que encontrarme con el amor de Dios, sobre todo porque yo siento que Dios fue tan bueno, ha sido tan bueno conmigo, que me preservó de muchas cosas. Pero igual yo estaba como que cero Dios, o sea, Dios no existe. Ya yo decía, bueno, unos creen en la energía, está bien, otros creen en Buda, está bien, o sea, como que está bien, cada quien cree en lo que sea, porque de alguna manera la sociología también es muy relativa. Entonces estaba así. Y ya cuando voy al retiro, me encuentro con eso tan lindo, o sea, como que Dios existe, o sea, que me estaba perdiendo yo, la alegría de todos, la dicha de cada misionero que servía, el amor, era algo que me impactaba, pero al principio yo igual estaba como que, mis ideales, no. O sea, como que a mí no me cambian mis ideales, cero. Habían cosas que yo decía, por ejemplo, lo de la nueva era, como que, ay, tan exagerados, esta gente sí es loca. Pero de verdad que me impactaba mucho como, es que Dios existe y me ama. Eso fue lo que me impactó mucho. Y el ver cómo mi vida había sido una bendición de Dios. O sea, como que Dios había sido muy bueno conmigo y no hay otra explicación sino Él. No había otra explicación sino Dios. Él era el que me había dado mis padres, Él era el que, o sea, como que me daba otra oportunidad para valorar todo lo que había hecho por mí. ¿Lograste comprender eso en el retiro? Sí, o sea, como que en el retiro yo me sentí, fue muy amada y como que es Dios el que ha hecho todo esto. O sea, es Dios el que me ha dado la vida y que desagradecida me sentí así como que tenía que agradecer mucho todo lo que Dios había hecho por mí. ¿Cómo fue tu reencuentro con Dios? Es decir, el momento en el que vos diste cara a cara con Él. En el retiro fue, o sea, como que en el momento que yo me dispuse por completo, fue en las postrimerías.
O sea, como que, bueno, si me muero, en la dinámica, una dinámica que se hace, fue así como que, es que si me muero, ¿con quién me encuentro? O sea, como que me voy a encontrar con Dios. Y aparte, si me muero, ¿cómo estoy viviendo yo mi vida? No estoy amando. O sea, fue ahí como que Dios me decía, es que yo te doy una oportunidad. Y ama, o sea, vívelo. Yo siento que ahí fue cuando tuve como que ese encuentro. Sin embargo, yo seguía como que, bueno, sí, yo quiero ser más agradecida, bendecir, o sea, como que recibir las bendiciones de Dios, pero eso de estar rezando o ir a la iglesia, no. O sea, no, yo viví el retiro, el encuentro con Dios, qué lindo Dios. Yo quería muchos argumentos, porque como uno está lleno en la razón de ideología, es como que denme argumentos porque yo quiero que toda sociología como que sepa esto, yo quiero que ellos conozcan esto y quiero argumentos. Y recuerdo que un misionero me decía, tranquila, Dios, tú puedes tener todos los argumentos que tú quieras, pero si alguien no quiere creer, no cree. Necesitas el amor, o sea, solo el amor. Entonces yo, solo el amor. Y lo otro era que yo en el retiro, como yo veía a la gente que lloraba y no sé, y yo nada, o sea, como que solamente fue en postrimerías que me impactó y la dinámica de la pasión que yo decía, qué impactante esto. Pero de resto, a mí no me movía nada. Entonces yo pensé que yo no estaba dispuesta. Yo decía, ¿será que no estoy dispuesta? Y le preguntaba a un misionero, mira, es que yo no siento, o sea, como que yo no siento nada, yo no sé si no estoy dispuesta. Y recuerdo también sus palabras, que él me dijo, que tú no sientas, no significa que Dios no esté obrando en ti. Dios no es un Dios hada madrina, como que hazme el deseo y ya, ¿no? No significa que no esté obrando. Y yo, bueno, ¿será que sí está obrando? ¿Será que sí? No sé. Entonces viví mi retiro y salí del retiro contenta, o sea, como que feliz, dichosa, con algo nuevo y como con una paz que yo no encontraba, porque al final yo de verdad tenía amigos, siempre he tenido como que mucha gente a mi alrededor que me quiere, que me aprecia, pero era como un vacío al final, o sea, no estaba plena y yo no entendía por qué. Y yo en el retiro experimenté como que esa plenitud, como esa dicha de que mi vida tiene sentido, y no solamente un sentido por una ideología, sino como que Dios me ama y en el amor es que tiene sentido la vida. Entonces, bueno, salí de retiro contenta y yo recuerdo que le dije a mis hermanos, miren, ese retiro bello, hermoso, precioso, pero ¿ser misionera? No. Y soy consagrada, ¿reza el rosario todos los días? No, yo le decía, eso es muy largo, a mí me daba fastidio que mi tía siempre decía que el rosario, y yo, ay no, qué fastidio, es tan largo, puro repetía ahí. Yo les dije eso ese día y ellos se quedaron como tristes. Mis hermanos como que no, bueno, está bien. Cuando yo llegué a la universidad, creo que fue el martes, porque el lunes como que no tuve clase, el martes, que yo llego a la universidad, entro a clases y todo, hay un hall donde uno se sentaba y yo estoy sentada sola ahí, entonces yo como que ese desastre, yo siento que ahí fue cuando Dios me llamó. El desastre, la gente, la grosería, unos amigos, vamos a beber para donde los chinos, no sé qué, como que todo eso me turbaba. Entonces yo empecé a llorar empecé a llorar como que qué horrible esto. Y salió mi hermana del ascensor y fue como mi luz. Y cuando se me acerca yo llorando le digo, llévame a Lazos. Entonces empecé como que ella me llevó ese día y hasta hoy, o sea, llevan 8 años que empezó como el camino de misionera. Pero yo siento que fue ahí en la universidad que yo vi como ese mundo así, yo no quiero eso, o sea, no, es que lo que yo viví fue algo celestial, algo maravilloso. Y sin embargo empecé como que a formarme, la consagración y todo, pero los ideales no se iban, o sea, como que yo igual seguía con eso y con la política y todo, pero obviamente ya en Dios, o sea, como que no, igual con Dios y como que lo unía. Yo recuerdo que una vez un padre me dijo, ¿cómo eso que chavista y católica? Eso no existe, decía, eso no existe, el comunismo con la iglesia no existe. Entonces, y a mí me dio una rabia, y yo como que este padre, ¿qué le pasa? Me dio una rabia, y yo sí, yo conozco gente que es buena y es chavista, y es verdad, o sea, sí hay gente chavista que es buena, pero ahora yo entiendo el sentido de lo que decía el padre, es que esos ideales atentan contra tu fe, ¿cómo los une? Entonces, bueno, llegó un momento ya, estando en la universidad y siguiendo como que en el tema político, que ya yo iba a retiro, servía y todo. Y era como que yo decía, qué impactante, o sea, como que ahí no se habla de ideología, de nada, y podemos hacer mucho. O sea, como que el cambio social, yo lo veía en los retiros. Entonces,
fue para mí una de las cosas que me marcó es que, claro, uno trataba de hacer muchas cosas políticamente como que para el bien común y todo, pero igual ya habían hecho que si fomentaban el deporte, y yo siempre me incliné por el área, en la investigación me inclinaba por la violencia y la delincuencia. Y ya el gobierno había generado que sí, deporte, cosas, institutos como para restaurar la delincuencia, pero nada, o sea, como que nada de eso hacía nada. Entonces uno decía, ¿qué más hay que inventarse? Como sociólogos, pues investigadores sociales, es como que ¿cómo hacemos para que acabe la delincuencia? Pero nada. Entonces hubo un retiro que a mí me marcó, que fui a servir. Ya yo tenía con la delincuencia como una herida porque a mi papá lo habían secuestrado, le dieron un tiro y casi lo matan. Entonces como que ya yo tenía como un rencor hacia la delincuencia, como sí, yo de verdad ya estando en Lazos yo decía, es que es mejor que los maten. O sea, y ya yo estaba en Dios, pero pensaba así. Y fue un retiro. Hay unas hermanas en Caracas, unas religiosas que envían delincuentes a los retiros de un barrio que se llama Petare, que es el más grande de Venezuela, y ellas los envían y ellas se encargan como que de evangelizarlos, y me ha parecido impactante. Entonces lo mandaron a 3, recuerdo, y yo fui a ese retiro y estaba tan asustada. Yo decía, no, y si trajeron armas nos van a matar, esta gente nos van a robar. Yo estaba asustadísima, pero cuando yo vi, o sea, para mí era impactante de verdad verlos llorar, disponerse, estaban sentados de primero, los recuerdo, y siento como una dicha en mi corazón porque yo decía, qué increíble que ellos son hijos de Dios, y lo que Dios puede hacer en un delincuente que no puede hacer la política. Entonces ellos lloraban, vivieron todo su retiro y abrieron su corazón, o sea, como que de verdad demasiados dispuestos. Y había uno que tenía 25 años y desde los 13 empezó a matar. O sea, él decía, yo no sé cuántas personas he matado en mi vida, no sé, había descuartizado gente, había hecho muchas cosas, y verlo llorando, o sea, era como que, ¿qué es esto? Esto es demasiado grande. Se encontró con Dios y su vida, y él dijo esa noche, la noche del sábado, él dijo, yo cuelgo los guantes. Yo no quiero este infierno, o sea, como que esta vida no... Y empezó como una conversión impresionante, de verdad, muy impresionante. Y ya luego, como yo estaba en investigaciones acerca de la violencia, les hice historias de vida, los entrevisté y como que conocí sus historias, pero lo que yo decía, me impacta que ellos dicen, yo no sigo en esta vida. Pero él se fue a otro estado y todo, y como que restauró su vida. No volvió a coger las armas, o sea, como que no volvió a agarrar armas. Y para mí eso era impactante, o sea, como que fue Dios el que tocó su corazón. Y claro, él estaba como en un proceso ya con las hermanas, pero después de retiro fue como que ya, no, esta no es la vida que quiero. Y los otros 2 también. Y obvio que no es un proceso fácil, porque tienen un pasado, vuelven a sus mismos barrios, entonces es difícil. Pero uno veía que estaban trabajando, como que soltando eso, pues esa vida, querían salir, y las hermanas le brindaban mucho apoyo. Entonces, para mí, eso fue como que yo creo que el detonante a entender de que es Dios. O sea, es que no hay revolución que pueda transformar algo sin Dios. O sea, no hay. Solamente Dios es la verdadera revolución, el amor es la verdadera revolución. O sea, como que el cambio solamente es Dios. Porque la política puede hacer lo que sea, cualquier cosa, pero es que sin Dios no hace nada. Entonces, tantas cosas, tantas políticas que se generaban para restaurar la delincuencia, para que los malandros no fueran malandros, pero resulta que Dios en un fin de semana transformó la vida de 3 delincuentes. Yo decía, es que esto es más grande, que todo lo que estudio, o sea, como que esto es más grande. Y yo empecé en la universidad como a contar eso. O sea, yo decía, no, es que esto es impactante, tantas cosas que uno hace, va y viene y todo, pero es que fue Dios. O sea, es Dios, lo único es Dios. Y empecé como a crecer en esa relación de que, o sea, como que mi carrera, lo que estudiaba, no tenía sentido sin Él. O sea, como que de verdad no tenía sentido, allá nadie pensaba en Dios. Pero para mí la prueba fue que Dios era el único que transformaba la vida y era el único que podía transformar el país. Empezó como esa convicción en mí
de que sí, la política y todo, es verdad, hay cosas, justicia social, pero es que si no nos hablan de Dios, o sea, como que nadie, ningún político habla de Dios y tiene a Dios como su base, como su fundamento, de los principios, de la familia, o sea, como que todas las políticas que se están generando no tienen raíz en lo cristiano, o sea, en lo que Dios nos pide. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Y cuando uno escucha las historias de esos jóvenes, que uno dice, o sea, como que son vidas, consecuencias de vidas de pecado, de muchas cosas, sí, también de pronto por injusticias sociales, pero es que si la base hubiese sido Dios en sus hogares, no vivirían lo que viven hoy, o sea, como lo que vivían en ese momento. Entonces empecé como a cambiar mi mente, porque igual yo seguía en Lazos, pero era como que yo sigo siendo chavista y creo en el comunismo y yo creo en el socialismo del siglo XXI, que es la esperanza. Perdón, esa era mi esperanza, o sea, como que el socialismo era mi esperanza. Pero en ese retiro yo descubrí que no. O sea, que es que no, la esperanza es Dios y punto. O sea, de verdad fue tan impresionante. Y luego que los entrevistaba y escuchaba sus vidas, y también el escuchar que lo que ellos experimentaron con Dios, yo decía, no, o sea, es Dios lo único que tiene sentido, ya como que en la vida. Entonces, bueno, luego obvio que empezó a crecer mi relación con Dios y yo seguía como en la política, pero poco a poco eso lo fui como desvinculando porque me entregué más, sentía que podía hacer más sirviendo que en la política. O sea, como que es más grande lo que uno hace de verdad, lo que hace Dios, pero a través de sus instrumentos en un retiro, porque uno podía hacer una investigación completa, pero al final, ¿a quién se transformó con esa investigación o lo que sea? Entonces yo sentí que de verdad mi llamado era a servir, o sea, como que a servir y a transformar desde el servicio. Y bueno, ahí siguió mi vida y ya llegó un momento, empezó la crisis en Venezuela que fue de verdad muy difícil, ya en el 2015, 16, 17, empezó a agudizarse mucho. Y obvio que me refugié más en Dios, o sea, como que me refugié más en Dios y yo recuerdo que para ir a hacer los retiros y todo, la gente no tenía para pagar un retiro. O sea, como que la gente no tenía para pagar un retiro, una boleta de retiro, había que conseguir la comida y no había comida, esos fueron tiempos de verdad. Yo siento que en ese momento es una gracia y tú lo vives como si nada, pero ahora yo digo, fueron tiempos muy difíciles. Nosotros nos íbamos todos los jueves, que nos tocaba comprar, porque era por número de cédula cuando se agudizó la crisis. Nos tocaba comprar y nos reuníamos en casa del director de Lazos, mi hermana y varios misioneros que nos tocaba ese día. Nos quedábamos el miércoles para salir el jueves a las 4 de la mañana a comprar. Entonces a veces todo el día comprando para conseguir 2 paquetes de harina pan o 2 paquetes de arroz o así, porque era todo limitado. Pero obviamente que eran tiempos de gracia y uno era como que en las filas, aquí les dicen, allá son colas, uno hablando, hacíamos las prácticas, como que hablábamos con la gente de Dios y todo, pero de verdad que sí era doloroso también, porque uno decía, es injusto, o sea, la verdad es injusto que tengamos que vivir eso, pero Dios daba la gracia para vivirlo con alegría, porque tampoco era como que qué tortura, no podemos, no, o sea, era una gracia de Dios en ese momento. Y recuerdo que, por ejemplo, si conseguíamos 2 harina pan, por ejemplo, mi hermana y yo, eran 2 para la casa y 2 para retiro. Y así íbamos completando para retiro. Y eso era una dicha. Yo recuerdo que un día conseguimos 24, o sea, porque éramos varios, y 24 paquetes que era lo justo para retiro. Y eso fue como una fiesta lo que hicimos. Era todos dichosos y felices porque habíamos conseguido la harina pan que es para las arepas para el retiro. Y una dicha, una alegría, no importa las colas todo el día, o sea, que uno hasta se bronceaba por el sol. Una vez recuerdo que hicimos una cola muy larga y cuando estábamos llegando, dicen, se acabó. Y ahí todos como que no, tranquila, oremos, hicimos el rosario y todo, o sea, como que nos calmamos, no importa, sigamos, o sea, como que veamos qué más encontramos, sigamos buscando. Y nos calmamos, pero obviamente en nuestra vida cotidiana pues también estaba esa humanidad de que sí, es un esfuerzo, es un sacrificio, pero qué difícil, o sea, también hay momentos en donde estalla. Y de verdad yo decía, ahorita que yo pienso, hicimos muchas colas, era todos los jueves uno dejaba de ir a la universidad o al trabajo para poder conseguir alimento.
Y no era como que conseguiste un mercado, no, era lo que se consiguiera porque no había nada, todo estaba vacío. Cuando la gente iba a los retiros, ¿cómo pagaba el retiro? Mucha gente no pagaba. ¿De dónde sacaban los recursos? Entre todos, entre muchos misioneros, como que ponían. O sea, ahí también hay otros misioneros que son comerciantes y también aportaban. O sea, como que era lo que algunos, miren, yo tengo arroz para retiro, yo tengo, o sea, como que entre todos construían de alguna manera el retiro. Y ya luego del 2016, desde Medellín recolectaron en un congreso y nos enviaban ayudas para patrocinar los retiros. Entonces sí, como que ahí se fue sustentando, pero lo impresionante es que nunca se dejó de hacer retiro. Todos los meses hacíamos retiro y ahí también uno experimentaba la providencia de Dios. Porque yo recuerdo que en un momento dijimos, no, paremos. O sea, como que paremos, es muy difícil, no lo hagamos. Y la hermana que nos alquila la finca decía, aquí Lazos de Amor Mariano no va a dejar de hacer retiro por falta de dinero. Y todo se daba y de repente llegaba un mercado y llegaba una donación y llegaba todo y nunca se dejó de hacer retiro en esos tiempos difíciles y nunca faltó comida. Y yo también tengo un testimonio de un retiro en donde la de cocina nos dice, miren, ese fue el retiro en donde fueron los 3 muchachos que eran delincuentes, estaba consagrado a San Felipe Neri. Y la de cocina dicen, esto es lo que hay, ríndanlo, no hay más, era pasta y carne molida, ríndanlo. Entonces, claro, uno dice, ay, ¿cómo hacemos? Y yo recuerdo que con la misionera que estaba sirviendo, yo le digo, San Felipe Neri, o sea, como que pidamos que multiplique la comida, o sea, como que sí, pidámoslo. Para mí eso fue impactante porque la gente repitió. O sea, de verdad fue como, eso aumentó mi fe, porque yo decía, qué impactante, cómo de verdad es el auxilio del cielo, la providencia, no sé. Y estaban esos muchachos que también son de necesidad y sí, comían. Ellos, me parecía impresionante que si hasta la gente dejaba, ellos se lo comían, la comida que dejaba la gente. Y también porque habían pasado mucha necesidad en su vida. Entonces, bueno, en ese tiempo sí, de verdad sí se veía gente comiendo en la basura, gente que no era indigente. O sea, era tiempo de verdad, fueron tiempos difíciles, de hacer colas también por los pañales, por todo. Y también empezó como una cultura que se llamaba el bachaqueo, que era gente que iba, hacía colas y revendía, pero muy caro. Entonces, de verdad que fue un poco mucho difícil. ¿Cómo hacían ustedes para ir a la formación? ¿Había momentos de inseguridad en las noches sobre todo? Sí. ¿Cómo se formaban ustedes para la misión? Bueno, eso también es algo muy lindo porque en medio de esa crisis incrementó la fraternidad. Precisamente si de pronto alguien, mira, he conseguido arroz, ¿quién necesita uno? Entonces así entre todos nos ayudábamos en la comunidad. Y cuando para la formación, los grupos de oración, ya también se volvió tan peligroso. Yo vivía en un lugar que es a 1 hora de donde nos reunimos, de Caracas. Entonces era difícil y ahí fue donde me habían robado porque uno se bajaba y caminaba como media cuadra y ya eso era una guillotina, o sea, como que habían motorizados robando y se volvió muy peligroso. Entonces al principio cuando yo inicié en Lazos yo iba y me iba a mi casa, no pasaba nada, pero luego el transporte se complicó, empezó la delincuencia más fuerte y ¿cómo hacía? Entonces siempre hay ángeles que Dios envía y los misioneros que vivían en Caracas, todos disponían sus casas para los que vivían lejos. O sea, todos los que vengan se pueden quedar. O sea, entonces fue muy lindo porque Dios siempre, y de verdad yo he experimentado mucho eso en mi vida, que Dios me abre todas las puertas para que le sirva. O sea, como que para que no me aleje de Él, para que esté cerca, todo siempre me lo pone así. O sea, como que no puedes ir porque es peligroso, te consigo una casa y aquí. O sea, como que ahí me hacían sentir siempre como en mi casa. Y habían varios misioneros que prestaban sus casas. Entonces nunca dejé de ir. O sea, nunca dejé de ir a la formación. También mi abuela vivía en Caracas, entonces a veces también me quedaba donde mi abuela, aunque era más peligroso. Pero sí, siempre como que me mantuve muy cerca de Dios. Y yo siento que eso hizo, o sea, como que Dios me ocupó tanto, me llenó tanto y me hace tan plena, hace tan feliz, que Él mismo fue como liberándome también de muchas cosas o de los mismos ideales y todo, al descubrir que Él es el verdadero ideal, o sea, como que Él es el verdadero sentido de mi vida. Y por ejemplo en ese tiempo también habían otras misioneras que vivían lejos, también de pronto algunas dejaban de ir, pero iban cada cierto tiempo. Yo recuerdo que en las otras localidades
era por llamada, o sea, se conectaban por llamada a escuchar las clases, la formación, lo que sea, pero se mantenía como que en ese espíritu de Dios porque era lo único que nos quedaba, o sea, como que confianza en que si la economía destruida, si el país destruido, delincuencia, todo, o sea, como que uno decía, Dios. Y de verdad el sentido de servicio, porque había mucha gente pasando dificultades y Dios era la esperanza, o sea, ¿cómo le devolvemos a la gente la alegría? Dios es la única esperanza. Entonces sí, de verdad que para mi formación y para mi proceso de conversión, yo siento que Dios siempre ha puesto como ángeles y su providencia nunca ha faltado. Y yo creo que a la mayoría de los misioneros en Lazos, entonces eso generó allá una fraternidad de verdad muy linda, incluso ahora, porque ahora los grupos de oración son en la Catedral de Caracas y salimos un poquito tarde. Entonces el transporte todavía es difícil, ya de verdad ha disminuido bastante la delincuencia, pero el transporte es difícil. Entonces es muy lindo porque todos los que tienen carro, o sea, todos los misioneros que tienen carro, ellos ya saben que los viernes hacen transporte, o sea, como que nos vamos todos juntos y se distribuyen y llevan, y eso yo siento que ha sido muy de familia, o sea, nos ha hecho muy familia, muy hermano. Y uno si necesita algo sabe que cuenta con su hermano misionero. Mis papás se enfermaron de COVID y yo estaba sola cuidándolos y yo no sé manejar. Entonces yo como que, ¿cómo hacía? Hay una familia, o sea, como que están nuestros hermanos misioneros, siempre, apoyándose, necesitan un medicamento, o sea, como que entre todos nos ayudamos mucho, pero fue por la crisis. O sea, yo siento que fue eso lo que generó en nosotros esa fraternidad, nos hizo muy familia. Y de verdad que eso ha sido, yo creo que una fortaleza, porque incluso en los momentos cuando uno no quiere nada o lo que sea, está un hermano, o sea, siempre hay un hermano, siempre hay alguien que te brinda la mano. Y eso ha sido maravilloso. Entonces luego ya del proceso de la crisis, un poquito de la alimentación, yo me vine de sierva en el 2017 y yo recuerdo que para mí era un milagro, porque yo tenía solamente 80.000 pesos para 6 meses que iba a estar aquí. Y yo decía, yo no podía desaprovechar ni un segundo ni nada, porque todo fue milagroso, o sea, de verdad para mí todo era milagroso. Y recuerdo que cuando yo llegué, yo decía, yo nunca más volveré aquí, porque mira, esto es demasiado complicado, yo no me puedo desaprovechar nada. Incluso la comida era todo como, yo sentía que era un regalo de Dios todo. Comerme una manzana porque allá era carísimo, o sea, todo, yo decía, esto es una bendición, todo es una bendición. Y yo recuerdo que de pronto algunas se quejaban porque una manzana, solo una manzana, y yo decía, es que esto es demasiado, pero porque uno había vivido la crisis. Yo dejaba el plato siempre limpio, o sea, como que yo me comía todo. Y una vez una muchacha me dice, pero el manual de Carreño dice que uno no puede dejar el plato vacío. Y yo decía, mira, yo he hecho cola por arroz. O sea, yo no voy a dejar ni un grano de arroz porque yo sé lo que cuesta estar todo el día para conseguir un paquete de arroz. No, a mí qué me importa lo que diga el manual de Carreño, no me interesa. O sea, como que el valor de las cosas, nos enseñó eso, el valor de las cosas. Pero uno, claro, uno luego lo entiende si Dios lo permitió así. Igual es injusto porque era un país rico, o sea, como que un país rico, y es lo que uno dice. Ahí fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que eso no era, o sea, como que es que no es, porque la pobreza ¿para quién? Para el pueblo. ¿Y el socialismo para quién? Cuando todos los políticos están enriquecidos, cuando son las últimas uno los ve en las últimas camionetas, o sea, como que uno decía, no, esto es incoherente. O sea, como ahí fue cuando ya me decepcioné de la política, o sea, como que de ese ideal que yo tenía, no, sí, la justicia social, porque quienes defendían eso, o sea, a quienes yo defendía, eran incoherentes totalmente. O sea, sí, justicia social, educación, ¿dónde? O sea, no hay buena educación, no hay buena salud, no hay alimentación, o sea, esto es mentira. Y entonces Dios de verdad como que me liberó, yo siento que fue una liberación. Y viendo la realidad y escuchando tantos testimonios en retiros, tantas dificultades, tantas cosas que uno decía, no, esto no, o sea, esto no es verdad. Y uno al principio tenía la convicción de que era verdad, porque de pronto uno les creía en sus discursos, uno veía todo, pero ellos no lo viven. O sea, como que es un engaño, realmente es un engaño, y obvio en el discurso uno lo cree,
y uno piensa que es justo todo eso, pero es que en la práctica es inviable. Y realmente es inviable, o sea, como que el socialismo es inviable, no existe. Y es necesaria la sociedad, la sociedad privada, como que las empresas privadas, todo eso también forma parte de una buena economía y todo eso, o sea, como que lo fui entendiendo en Dios sin que nadie me lo dijera. Y mucha gente empezó a decirme como que te lavaron el cerebro, mis amigos de la universidad, era como sorprendidos por eso. Y empezó un combate fuerte porque empezaban a decir que la religión me lavó el cerebro, que me lavó el cerebro, que yo no tenía como que personalidad, porque si yo tenía esos ideales y yo decía, a mí nadie me ha dicho deja de creer en eso, fue Dios. Y fue la vivencia, o sea, yo siento que en cada retiro Dios me liberaba, y ya en la realidad de ver mamás en colas, con un bebé, tanta injusticia, yo decía, ¿dónde está la justicia social que promueven esto? Ya llevaban que desde el 99 ya 15 años, 16 años, o sea, como que ¿dónde está la justicia social que yo defendía y que yo creía que era justa? No existe, o sea, esto no existe, no es viable ya. Entonces, pero fue Dios el que me empezó a liberar. ¿Cómo entender que haya personas de buen corazón que defiendan eso? Yo siento que, claro, si uno se forma mucho, yo creo que está como en la razón, porque la formación, uno lee cosas del socialismo, de lo malo que es el capitalismo, de la justicia social, y hay muchas cosas que quedan como que en la conciencia, en el pensamiento, en el intelecto. Dios, o sea, para mí Dios libera, y también la realidad, como hacerse consciente de la realidad y no poner su esperanza en un ideal, sino en Dios. Entonces, cuando tú empiezas a vivir a Dios y a ver lo que Dios ha hecho en muchos, incluso los mismos testimonios, a vivir la realidad social, uno se da cuenta que puede parecer que llega un Salvador. Y llegó el Salvador, que era lo que pasó allá también, era como que el Salvador, porque de alguna manera la derecha también lo había hecho mal. Y llegó el Salvador de todo. Entonces, ¿qué pasa? Se convirtió en el Dios de todos. Un ideal, una persona se convirtió en el Dios, y eso ya te quita la capacidad de racionar, de pensar, de entender objetivamente lo que está pasando. No, tú crees que es el Salvador y punto, y que esa ideología es el Salvador y ya. Y yo siento que de verdad uno quiere una causa justa, es algo bueno, pero es que ya tú no razonas, estás cegado por el ideal. Y eso genera, o sea, como que sí, ya te quita a Dios. Entonces Dios para mí, o trabajarle a mi relación con Él y vivir las experiencias de retiro, del acercarme a las comunidades, de todo eso, de los apostolados, fue la liberación de la razón. Porque claro, yo estoy creyendo en algo que sí, que es justo, que todo, pero tú te vas a la realidad y aparte lo asocias a Dios y dices, no, esto no es. O sea, tampoco lo otro es lo perfecto. No, yo no estoy defendiendo ni siquiera a una persona, sino a Dios. Y yo tengo que ir o apoyar a lo que más se acerque a Dios, o sea, como que a lo que menos atente a mis principios, a la familia. Tengo que ir es por eso, o sea, lo que menos atente a mi fe. Entonces, claro, lo entendí con el tiempo. Y de verdad que yo no peleo por política ni nada. Antes sí, cuando era muy chavista, o sea, muy con los ideales, eso era un conflicto, yo peleaba, defendía donde fuera, pero ya como que Dios también da esa paz, de que si tú estás defendiendo la verdad, ¿por qué te alteras? ¿Por qué peleas? ¿Por qué odias a los demás? ¿Por qué no entiendes que otro piense diferente? Si tú estás defendiendo la verdad, eso te debe generar paz. Entonces, claro, son muchas cosas que yo siento que en el proceso de conversión en el que voy, fue Dios el que me liberó. Porque de verdad mi papá me lo decía, tú que en la política, porque era algo que me apasionaba, pero ahora me apasiona Dios. O sea, como que ahora esa misma pasión la descubrí en quien sí es la verdad. Y que no falla y que no defrauda, porque eso era lo otro que yo veía, o sea, como que de pronto uno pone su confianza en políticos y te defraudan, o sea, como que corrupción, llegan a los puestos, se enriquecen y se olvidan por lo que peleaban, todo, pero Dios no defrauda.
Dios en cada retiro me demostraba la transformación que sí hacía, o sea, como que en las almas, en lo que de verdad es en esencia. Entonces yo siento que de pronto esa confusión viene mucho de la formación que uno recibe, de lo que uno ve, y no te permite ser objetivo, porque muchas veces uno dice, no, es que yo sí veo de todo, veo de aquí, veo de allá, pero es que estoy igual enceguecido porque ya yo tengo mis razones, que esto es mi salvación. Y si no pones tu salvación en Dios, es que mi salvación es Dios, no ningún hombre. Si yo no tengo mi fe bien centrada, obvio que me voy a desviar por cualquier ideal, cualquiera, o sea, puede ser por las dos partes. Pero lo que yo sí descubrí, y por eso lo defiendo, o sea, es que lo que atente contra la fe, contra la familia, contra los principios, eso no va a funcionar, así haya justicia social y todo, no existirá jamás. Porque era una de las cosas que yo veía, porque no se promueven cosas en la familia, los principios, los valores, si realmente, como en las investigaciones sociales que uno hace, se da cuenta que la raíz de todo está en la familia. O sea, como que la crisis más grande está en la falta de principios cristianos. ¿Por qué se roba? ¿Por qué se mata? Porque falta la fe. Porque yo recuerdo que en la universidad me decían, es que te adoctrinan. Y yo, sí, me adoctrinan. Pero ojalá adoctrinaran a todo el mundo así. A mí, ¿qué me enseñan en la iglesia? O sea, le decía, honrar padre y madre, no matar, no robar. O sea, eso es lo que dicen los mandamientos. ¿Tú te imaginas que adoctrinaran al mundo entero? Sería lo máximo, les decía. Sería perfecto, porque no existiría tanta maldad si todos estuviésemos adoctrinados con la fe. Entonces, realmente es una confusión que piensan, no te adoctrinan, sí, pero ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que Dios nos llena a nosotros? A hacer el bien, o sea, de verdad, al servicio, que yo no lo hacía, o sea, como yo siento que en la política uno sí está muy moviéndose, pero ya en Dios, ir a lavar unos platos, ir a lavar un baño, y que todo eso forma parte para que alguien cambie su vida, haciéndote servidor, pero no siendo protagonista como político, sino haciéndote servidor desde lo pequeño, desde lo que nadie quiere, y eso transforma la vida de gente, o sea, de familias enteras. Es que eso es demasiado grande, pero eso no lo quiere nadie. Entonces, al final, también es preguntarse, ¿qué es lo que estoy defendiendo? O sea, ¿y por qué lo estoy defendiendo? Porque en el fondo yo decía, ¿y por qué lo estoy defendiendo? Yo anhelo también un cargo político y de pronto era lo que mis papás también decían, sí, que llegues a la política, que es importante la política y todo, pero porque eso también te da poder. Entonces, muchos llegan a ese poder, pero se olvidan del servicio. Entonces yo siento que la mejor política es Dios y que de verdad lo he encontrado en la comunidad. O sea, como que yo encontré el sentido de mi vida en Lazos de Amor Mariano y fue porque, sí, yo quería el bien, o sea, yo quería el bien para muchos, pero el bien sin Dios no existe. O sea, como que el bien sin Dios no existe, es como, sí, o sea, como que poner un pañito de agua, pero que al final no cura la verdadera enfermedad. Y la verdadera enfermedad social es la ausencia de Dios. En el mundo, o sea, como en los países, la enfermedad radica en la ausencia de Dios. Y por eso es que estamos como estamos. Entonces, uno aporta un granito de arena desde donde está. Desde lo que estamos haciendo, pues ahí vamos aportando un granito de arena. Mi sentido de vida, ahora yo descubrí que mi sentido de vida está en servir, en entregarme también a las almas, a Dios, en ayudar, porque siento que de alguna manera lo que uno hacía desde el intelecto, con la sociología, tiene verdadero sentido, es en Dios. El poder escuchar a veces a las personas y ser instrumento, simplemente un instrumento de Dios para ayudar al bien común, al bien en la sociedad, al bien en la familia. Eso, o sea, yo siento que para eso Dios me creó. Y de pronto ese fuego, alguien me decía eso, ese fuego que tenía en la política, y que de pronto muchos veían un potencial, como que, ay, qué buen potencial. Ahora Dios, eso creo que me lo decía era mi director, ahora Dios lo agarró para él. Si antes defendía personas, Dios ahora me puso a defenderlo a él. Y que no tenga miedo, o sea, no me da, de verdad en la política no me daba miedo, y a veces hacían cosas que si uno vivía hasta lanzaban bombas lacrimógenas y cosas, enfrentamientos, y uno ahí estaba de frente.
pero ahora por Dios, uno siente como que ese fuego por Dios y siento que me ha restaurado la vida, de verdad, porque tenía muchas cosas, o sea, tenía familia, tenía amigos, tenía de pronto eso, ser líder siempre, pero no lo tenía él y no era feliz, aunque era alegre, no era feliz porque me faltaba algo, me faltaba lo más importante, me faltaba Dios. Y cuando uno lo encuentra ya es como que sí, ya, que soy plena. Estuvimos de misión también y en la misión uno experimentó también todo lo de la misma crisis, el agua, el tema, o sea, como que ver tantas necesidades y también ver de que en medio de las necesidades Dios no deja de obrar. Por eso es que decía, no defrauda. No defrauda. Si de pronto a mí me defraudó la política o el ideal que yo creía, me defraudó, yo en Dios nunca he quedado defraudada, nunca. No hay agua en un retiro, ¿qué ha pasado? No hay agua, allí es un poquito, pero igual conversiones, igual gente que restaura su familia, que restaura su vida, que cambia el mal que venía haciendo. Entonces eso yo decía, es que Dios no defrauda nunca, o sea, Él de verdad no miente y su palabra no miente y es el verdadero camino. Entonces es el verdadero camino y sí, como que entendí de pronto que la revolución que quería, incluso yo me salí de Lazos una vez por eso, porque hablaron de política, perdimos unas elecciones, el chavismo perdió unas elecciones y yo todavía apoyaba el chavismo. Y alguien dijo algo y yo me salí de Lazos. Yo decía, es que esto no es para que hablen de política. Y me salí de los grupos y todo. Y yo recuerdo que le decía a mi hermana, no, es que cómo uno va a hacer revolución en esas 4 paredes. El mundo no se cambia así en esas 4 paredes. O sea, hay que salir a la calle y hacer revolución. O sea, como que yo pensaba en eso, hacer revolución. Hay que salir a las calles. Pero resulta que la revolución que Dios me mostró era la del amor. Y pasé como 2 semanas así que me salí, pero ya luego yo decía, no, tengo que retornar. Y cuando retorné, pues yo creo que ya ahí Dios transformó por completo mi vida, me hizo el llamado a venirme a la Casa de Siervas, a formarme, y luego estuve un año de misión en Venezuela, en Barinas y en Puerto La Cruz. Igual en mi país, o sea, como que lo que decía, yo defendía a mi país y lo sigo defendiendo porque mi país es maravilloso, o sea, de verdad, es maravilloso, es bello, tiene muchas riquezas naturales, es lindísimo, hay gente espectacular, que a veces dicen como que no, Venezuela es maravilloso, ha tenido una mala administración, pero Venezuela es espectacular. Y también hay muchas riquezas espirituales, están las apariciones marianas, la Virgen de Coromoto, la Virgen de Betania, hay un milagro eucarístico. Entonces yo decía, mi país es bello, o sea, mi país es demasiado espectacular. Y antes lo defendía porque quería la justicia social, ahora sí quiero igual que haya justicia, pero es que no hay justicia sin Dios. Entonces ahora quiero que llegue de alguna manera la justicia y la misericordia de Dios a nuestro país, y siento que soy un instrumento para eso, o sea, como que Dios me ha llamado a eso, a dar mi vida también y defender de alguna manera mi patria, pero en donde es, o sea, en Dios, en el camino que de verdad Él ha trazado para mí, es a través del servicio. Entonces sí, siento que de verdad, a pesar de todas las adversidades que sí han sido muchas, en Venezuela nosotros también hemos vivido el tema de la migración, de la familia que se ha ido. O sea, ya nosotros quedamos, de mi familia, quedamos como 4 nietos, mi mamá y una tía y mi abuelita. O sea, como que de resto todos mis primos están fuera. Y eso pegó muchísimo, pero todo eso fue consecuencia de la crisis, o sea, como que de lo que generó la mala administración del gobierno. Entonces todos emigraron. Y ahora es muy difícil el reencuentro, poco a poco como que ya la mayoría está en Europa y se van reencontrando, pero así hay muchas familias. Hay mamás que han dejado hijos, papás que se van. De verdad ha sido como que compleja esa situación, y que yo creo que el mundo entero también lo ha vivido, porque ahora donde sea hay un venezolano, en todas partes hay un venezolano. Y que aunque hay algunos que han hecho daño, hay muchos que de verdad están trabajando honradamente y como que viviendo también el buen venezolano, porque de pronto también está un poco desfigurado eso, porque han escapado muchos y creo que son producto de la mala administración del gobierno, que fue una administración de dar, o sea, como que todo regalar, y hay mucha gente que de pronto emigra y está acostumbrada a esa cultura que generó el gobierno.
y pues por eso se viven tantos males también, de pronto con algunos venezolanos, pero la mayoría son buenos, para que lo sepan. Entonces, bueno, de verdad que sí, yo siento que Dios transformó mi vida, también la de mi familia. Mis hermanos también son misioneros, mis papás vivieron retiro de conversión, ¿no? Están en Dios, pero no así entregados al servicio. Y bueno, yo siento que de verdad Dios es el único sentido de la vida, o sea, es el único sentido. Uno pone su fe y su esperanza de pronto en la política, y era una de las cosas que pasaba en Venezuela. Todo era como que bueno, que alguien lo resuelva, que alguien lo solvente, o antes de pronto era todo muy político, todo era política, nadie hablaba de Dios, todo el mundo hablaba de política. Y hoy Dios demuestra de que al final ellos fallan, o sea, los políticos no son Dios y uno los puede idealizar. Y de verdad yo sentía que para mí Chávez era un Dios, de verdad. O sea, yo recuerdo que cuando murió era como que se murió mi papá, así. Yo lloraba y fue como una cosa así demasiado fuerte. Uno pensó que se murió Chávez, o sea, y se murió tu Dios. ¿Ahora qué vamos a hacer? Quedamos desamparados. Pero no, Dios me demostró que Él es el verdadero Dios. Y tanto fue así que es una de las cosas que pienso, que era tanta la fuerza que Él tenía, que lo habíamos convertido en un Dios, que Él dijo, voten por este y ya, voten por este. O sea, como que todos hacíamos lo que él de alguna manera decía. Yo no conozco sus intenciones, yo no sé dónde estará tampoco. O sea, como que nadie sabe de pronto lo que había en su corazón. Pero lo que sí sé es, por experiencia propia, pues es que uno piensa de que eso es lo justo. O sea, como que uno cree que eso es lo justo, que el socialismo y todo es lo bueno. Pero es que hay un error demasiado grande y es sin Dios. O sea, como que ya esa ideología es sin Dios. No va a ser factible por ninguna parte, porque atenta contra los principios cristianos. Entonces no fue posible, no será posible, y ya nosotros tenemos, o sea, como que somos testigos de que no funciona. Somos testigos, la migración es testigo de que todos los que emigraron son testigos de que no funciona. Entonces ya Dios, aparte que libera la mente, pues la realidad también, a juro, te la tiene que liberar. O sea, como que es que no funciona. Busca a Dios y ya, o sea, como que Dios es nuestro consuelo. Y si es eso, yo siento que ahora no es que apoye de pronto, o sea, yo siento que mi política es Dios. Y defiendo a quien no atente contra mis principios. No meto la mano en el fuego por ninguno, porque sé que todos, o sea, como que son humanos, y de pronto hay muy pocos que tienen la radicalidad de vivir la fe, como los misioneros que se lanzaron aquí, que uno dice, sí, ahí ciegamente, porque van de frente con sus principios cristianos. Realmente en la política eso no se ve mucho. Pero ahora yo lo que entiendo es que no, yo tengo que defender o de pronto apoyar a quien menos afecte mi fe. A quien menos afecte mi fe, no porque sean santos, no, pero sí es como lo más claro, lo primero es Dios. Y si lo demás atenta contra Dios, no quiero nada que atente contra Dios, porque está atentando directamente contra mí. Si está atentando contra Dios, está atentando contra la sociedad completa, porque no van a haber principios, no van a haber familias, no van a haber la raíz de la sociedad, que es la familia, va a estar destruida, porque toda la ideología destruye de alguna manera eso. Entonces eso es lo que yo sí pienso ahora de la política, y que Dios restauró mi vida para entregarme a la revolución del amor. Y yo sé que con la fuerza del amor sí se transformará el mundo. O sea, como que ya es Él es el amor. Y solamente eso es lo que hace la verdadera transformación, porque es lo que he visto. O sea, ya no hay teoría, ya toda la teoría que yo creía, que yo tenía la convicción, Dios me la destruyó con la experiencia de Él. La experiencia de Dios, y que he visto la experiencia de Dios en muchas personas. Ya en 8 años que tengo sirviendo, han sido muchos los retiros, muchas personas las que uno ha conocido, y eso es la experiencia de Dios lo que realmente transforma al mundo. Eso ha sido. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida Así. tenemos llamados, y muchos llamados de Dios Pero yo no para... sabía ni qué era lazos, ni qué. de tener una esposa en Desde Dios. mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un Lady se encontró con un Dios muy amoroso.